Hola a todos, mi nombre es Catalina Jaimes y el día de hoy entrevistaré a Víctor, quien es profesor de la secundaria, enfocándonos sobre el tema de la educación en el Perú. Así que, hola Víctor, ¿cómo está usted? Muchísimo gusto, señorita Catalina. Va a ser un placer poder compartir un poco sobre el tema de la educación y estamos aquí para responder todo, ¿no? Excelente. Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas. Comencemos con la primera. ¿Qué piensa de la educación actual que se da en el Perú? La educación actual en el Perú, muy ambigua, falta de actualización. Nos damos cuenta que seguimos enseñando las mismas materias que hace 20, 30, 40 años y hay muchos jóvenes totalmente insatisfechos con la educación que se da, ¿no? Sí. Bueno, aquí pasamos a la segunda pregunta. Y es, ¿considera que la manera de enseñar estaba mejor años atrás o cree que es mejor en el presente? Poco o nada ha mejorado la situación en temas de enseñanza, en temas de plan educacional que hay en los colegios. Así es. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Considera que la salud mental en el alumno es primordial para tener un buen rendimiento y por qué? Definitivamente, un niño con problemas en casa, un niño con problemas de bullying, no va a tener el mismo nivel o la misma capacidad de concentración que un niño pleno, un niño completo. Entonces es muy importante tener programas de salud mental para los niños, para los jóvenes, para que puedan desarrollar mejor sus trabajos, sus habilidades en las materias que el colegio o universidad les plantee, ¿no? Excelente, señor Víctor, concordamos con usted. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. En la actualidad la deserción escolar es uno de los problemas que existe en el ámbito educativo. ¿Qué opina usted sobre esto? La deserción escolar mayormente se está dando por casos de bullying. Hay una total falta de comunicación entre los niños, los jóvenes y sus padres, ¿no? Hay muchos niños que sufren acosos, sufren bullying y esto no se está notando, no se está investigando, no se está eh, preparando talleres, preparando de escuelas de familia para que puedan ayudar así a sus hijos y tengan una comunicación más directa con ellos y poder detectar desde el núcleo de la casa el tema del bullying, ¿no? Así es, como institución prestar atención más a ese tema, ¿verdad? Así es. Bueno, seguimos con la quinta pregunta. ¿Cuáles para usted las principales causas por las que un niño abandona la escuela? Sí, lamentablemente, ¿no? El colegio ahora enseña a todos los alumnos como si todos fueran iguales, Así es. cosa que no, es imposible. Hay niños que tienen inteligencias y se desarrollan muy bien en los deportes, hay otros que se desarrollan muy bien con las matemáticas y otros que nacen desde ya, ¿no? Como unos poetas, unos escritores, es que son diferentes tipos de inteligencia. Exactamente. Como dice una frase que siempre yo recuerdo, ¿no? Que dijo Albert Einstein, si tú juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, el pez toda la vida se va a sentir que es un idiota. Entonces, Sí, profesor, concordamos con la frase de Albert Einstein. Entonces, seguimos con la sexta pregunta. Y es, ¿conoce usted alguna organización o comunidad que vea este tipo de temas? actualmente poco o nada se interesa el Estado ni las organizaciones, ¿no? Ya que el Estado ahorita se fija solamente en invertir en fierro y cemento. Es triste, pero es la realidad del Perú. Sí, sí, también en Latinoamérica, ¿no? Es un problema bastante grande, global. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué podría hacer usted para evitar la deserción? Para evitar la deserción debería de nosotros como docentes buscar que el padre y se junte con los hijos. Hay una conexión no solo energética, sino también de comunicación, para que los niños se sientan en confianza, se sientan seguros al momento de ir a los colegios, al momento de ir a las universidades. ¿Cuántos casos hemos visto que hay jóvenes que salen de la universidad
y no saben qué hacer con su vida, teniendo títulos, teniendo bachilleres. Llegan a un punto de frustración, Y ¿verdad? lamentablemente en el colegio es donde agarran y adoptan esa inseguridad, esos miedos, ¿no? Así es, no se trabaja desde el colegio. Por el bullying, por los problemas que hay en casa. Exactamente. Entonces, ahí se tiene que enfocar el Estado y los colegios, ¿no? Perfecto, profesor. Sí. Entonces, tengo una pregunta que es muy parecido con el tema de la comunidad, ¿no? Si existe alguna organización o comunidad. Y es si usted conoce alguna campaña educativa que se haya realizado recientemente. No, ¿Conoce? desconozco. Sí, es que normalmente hay una falla en ese rubro, ¿no? En ese ámbito. No hay campañas que hayan sonado fuertemente y que se haya visto un cambio realmente progresivo. En el único país que le dan una fuerte importancia al tema de la salud mental y a la educación, y por nada no es el país con niveles de porcentaje de personas más felices en el mundo, es el país de Finlandia. Finlandia. Finlandia tiene un sistema educativo muy actualizado en donde selectan alumno por alumno según sus capacidades y habilidades que ellos tienen. Entonces hay mucha materia, hay mucho paper en internet que los colegios ahora pueden implementar, ¿no? Y nosotros como profesores tenemos que tener mucho en consideración que nosotros depende que los niños se les prenda su foquito de querer aprender, de querer ser mejores personas, de querer sumar y aportar a la sociedad. Sí, y nos estamos dando cuenta que en la actualidad hay muchos docentes jóvenes y eso de cierta manera es bastante positivo. Así es, nosotros los jóvenes tenemos mucha la energía, tenemos la vitalidad de querer seguir aprendiendo. Y no solo eso, sino es que también tenemos el Internet. El Internet es una herramienta muy fundamental del conocimiento, ¿no? Así es. Podemos tener conocimiento de cualquier país, de cualquier rama, y qué mejor que enfocarnos en la educación, ¿no? Que es el pilar básico y número uno para el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros niños, de los países. Listo, profesor. Entonces pasamos a la siguiente pregunta y es, ¿considera usted que los métodos de enseñanza aplicados en la actualidad son óptimos para el rendimiento de los estudiantes? Hoy en día poco o nada se está invirtiendo y se está interesando el Estado en invertir en educación. Hoy en día los colegios trabajan de forma desarticulada con el Estado y con los padres de familia, ¿no? Cuando debería ser al contrario, debería haber una conexión entre casa, colegio y Estado, para que así se formen talleres, se formen escuelas de padres y le tomen una mayor importancia a este tema que es la educación de los niños, de los jóvenes y de la salud mental. Claro, como instituciones normalmente se emplean métodos tradicionales, ¿no? Métodos que ya hace tiempo se han estado haciendo, solo que han quitado, por decir antes, se les enseñaba a los estudiantes con golpes, pues, ¿no? Les daban reglazos en las manos y todo. Ya por lo menos han quitado eso, pero igual siguen aplicando el mismo método, que no hace gran cambio. Sí, definitivamente necesitamos una renovación total, una reingeniería total del sistema educativo, ¿no? Así es, profesor. Bueno, ahora pasamos a la última pregunta y me parece bastante personal, ¿no? Y es si usted tuviera que plantear una forma de cómo ayudar a reducir este problema, ¿cómo lo haría? El tema de la deserción o una mejora en el tema educativo en el Perú. Definitivamente ahorita nos tendríamos que meter de lleno para a corto plazo tener resultados, formar materias que enseñen a los alumnos no de repente a aprender matemática, aprender materias que a lo largo de su vida no le van a servir tanto, ¿no? Podemos implementar la currícula, el plan de estudio, enseñando cosas que de verdad les va a funcionar en su día a día, como es el tema de hablar en público, como es en la materia de repente aprender a ser líderes, aprender a trabajar en equipo, organizados con sus compañeros, para que ellos ya salgan con una visión y con una formación más intacta.
sepan exponer sus ideas. Idea no es idea si no la sabes exponer y no la sabes poner en carrera, ¿no? Muchos niños tienen muchos proyectos en mente y lamentablemente el día a día los topa, ¿no? Los problemas familiares le generan inseguridades, los problemas de bullying le generan muchos miedos a querer exponer, a querer conversar y contar sus ideas, sus proyectos, ¿no? Y estos niños tienden a quedarse callados y viven en ese mundo, ¿no? En ese mundo como que asolapado, como reprimido. Sí, justo estaba haciendo un proyecto con mis compañeros de la universidad sobre el tema de crear una red de instituciones que hable sobre las 7 inteligencias, y yo creo que usted, siendo un profesor joven, se adecuaría mucho a esa idea, ¿no? Porque trabajaríamos con esas inteligencias y haciendo que el niño las potencie, ¿no? Si por ejemplo usted es muy bueno pintando, como... Claro, claro. Si es que en caso detectamos niños que que están muy interesados y aman la pintura, necesitamos bajarle los niveles de matemática, los niveles de comunicación y subirle más aún los niveles de pintura, ¿no? ¿Cuántos niños talentos los perturbamos, los frustramos por querer meterle matemática a un pintor nato que ha nacido así, ya con ese talento? Entonces, hay muchas cosas que tendría que cambiar el sistema educativo para empezar a formar verdaderos líderes y verdaderas personas de bien. Y no solo de bien, sino de que vivan felices con lo que hacen el resto de su vida, ¿no? Demasiada frustración encontramos hoy en día en las carreras universitarias, en los colegios. Es lamentable, es la verdad, pero yo creo que con personas como ustedes, que son los estudiantes que le están interesando estos temas, vamos a lograr resultados de repente aquí en 5 o 10 años, ¿no? Y que esto se siga fomentando, ¿no? Que es lo importante. Excelente, profesor. Bueno, ha sido un gusto hablar este tema con usted, con un profesor tan joven, y nutrirnos nuevamente, ¿no? Como jóvenes que somos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, profesor, y gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, Kenia. Qué gusto. Soy Cristina Ríos Mimbela y trabajo en la educación básica en el nivel secundario. En Ayacucho, estoy en la ciudad de Huamanga, trabajo en la institución educativa pública Nuestra Señora de Fátima, que es un colegio de mujeres en el centro de la ciudad de Huamanga, ¿no? Entonces estoy hablándote de una zona urbana y pues aquí estamos ya desde el año 2016. Bueno, creo que la educación actual está en crisis. Estamos siempre con muchos cambios, tratando de tomar modelos educativos foráneos que resultan siendo buenos en el papel, pero que al momento de llevarlos a la práctica a veces no se ajustan a nuestra realidad, ¿no? Entonces, la educación en el Perú ha pasado por una serie de cambios, de programas curriculares. Ahora estamos con el Currículo Nacional de Educación Básica también implementado desde el año 2017. Sin embargo, podemos notar que aparte de los programas, pues la voluntad política es importante y a veces eso no se tiene, ¿no? No basta con tener un diseño curricular en blanco y negro o escrito, sino cómo se implementan las políticas educativas. Bueno, yo estoy en educación desde el año 1994, entonces ya son casi 30 años en el ejercicio docente. Yo creo que
hay cosas buenas ahora y hubo cosas buenas antes, ¿no? Creo que ningún extremo es saludable, pero creo que hubo cosas de la educación tradicional que eran buenas, como por ejemplo que los estudiantes pues supieran leer, que se les corrigieran las formas de la lectura, la pronunciación. Considero también, ahora se ha dejado mucho de utilizar la memoria, pero creo que hay cosas para las que es importante la memoria. Entonces considero que hay elementos saludables en la educación antigua y también en la actual, ¿no? Definitivamente, la salud mental es indispensable para todos, no solamente para los estudiantes, también para los educadores, los padres de familia. Todas las personas necesitamos gozar de salud mental para desempeñarnos bien desde lo que nos toca hacer, ¿no? Entonces, definitivamente en los niños y en los jóvenes es necesario, ¿no? Para poder lograr un desarrollo integral, ¿no? Si no hay salud mental, pues no se pueden lograr muchas cosas. En la zona urbana, te hablo particularmente donde yo estoy en la misma ciudad de Huamanga, no tenemos muchos casos de deserción escolar. Tuve una experiencia en el año 2018 de visitar colegios de la zona rural de Lucanas. Lucanas es una provincia de Ayacucho al sur del departamento, de la región. Y bueno, en esta zona rural, que era bastante alejada de la ciudad, estaba más o menos a 3 horas, 4 horas de la ciudad, allí había deserción. Creo que los casos de deserción en estas zonas, no tengo mucha experiencia en zona rural, solo tuve una oportunidad de 3, 4 meses de estar acompañando en formación docente. Pude notar que la deserción era por el clima, demasiado frío, ¿no? Los niños allí están con la cara quemada, agrietada por el frío, sus manitos sangran porque están cuarteadas de frío, por el frío quema, ¿no? Otra razón es que, bueno, hay extrema pobreza. Algunos se dedican al pastoreo de ganado ovino en esa zona, pero las estancias están alejadas de la escuela. O sea, hay escuela, tienen infraestructura, pero hablamos de más o menos 30 a 35 estudiantes en total, desde primero a quinto de secundaria, en total, no digo por sección, sino que hay 3 estudiantes en un grado, 4 en otro grado. Entonces, ahí el problema, uno es el clima, otro es la pobreza. Los pequeños desde muy chiquitos están yendo a pastar su ganado. Creo que hay un divorcio entre la ciudad y el campo, ¿no? Aquí no vemos, ¿no? Como te repito, estoy en la misma ciudad de Huamanga, no hemos tenido casos de deserción. En tiempo de pandemia hemos tenido, en todo el tiempo de pandemia, pues sí ha sido 4 casos, de repente estoy exagerando, y este año estamos terminando el primer semestre, al parecer podría haber un caso que se le está haciendo el seguimiento para que retome, ¿no? No tenemos, salvo este posible caso, no tenemos deserción este año, ¿no? Lo que te acabo de mencionar, ¿no? Una, por problemas climáticos, sobre todo en las zonas altas, las zonas de Puna, el frío extremo. Otra, el tema económico. Algo que pude notar también en las zonas rurales es que las comunidades son quechohablantes y a veces los docentes
que llegamos a esas comunidades, hablamos castellano, entonces no manejamos la lengua materna de los pobladores de la zona y eso se convierte también en un gran impedimento, o sea, porque en las casas hablan quechua, te hablo de estos lugares, pues si en la escuela se habla el castellano, se da también ahí un quiebre, esa es otra de las razones por las que pudiera haber deserción, ¿no? Y el tema económico también. Otra de las razones sería que, por ejemplo, en esta zona rural las casas están muy alejadas unas de otras, ¿no? Entonces los estudiantes tienen que caminar de 45 minutos a más a pie en el frío para poder llegar a sus colegios. Entonces, esta es otra dificultad que se presenta también en las zonas rurales y que puede ocasionar la deserción. En el caso de secundaria, al menos en esta zona de que, como te repito, estuve visitando el año 2018, pude notar también que muchos jóvenes ya de secundaria dejaban de estudiar porque empezaban a trabajar en minas, y te hablo de minería ilegal. Entonces, bueno, empezaban a ganar dinero y ya no, pues no volvían, ¿no?, al colegio. Yo creo que procurar un acompañamiento sistemático entre docentes, tutores, tratar de estar en constante comunicación con los padres de familia, que a veces resulta difícil porque generalmente estos estudiantes que tienen problemas, pues son estudiantes que están en alguna situación de abandono o de descuido, que no viven con sus padres, que están solos, entonces que cuesta mucho poder hacer el acompañamiento, pero es una forma, de todas maneras, tratar de acercarse a las personas que están a cargo de estos jóvenes o de estos niños y también articular el trabajo entre todos los profesores de la institución, ¿no? Porque este es un trabajo que no solamente involucra a los que tienen la tutoría formal, sino a todos, porque de alguna manera todos los educadores somos tutores. Exactamente en el tema de deserción, bueno, el Ministerio de Educación a través del rol de tutoría ve el tema de deserción, o sea, uno de los objetivos que tenemos las instituciones educativas es que el número de estudiantes no baje, no disminuya. Entonces nosotros tenemos que evitar la deserción y eso es algo que se revisa desde el inicio de año. Entonces, el mismo Ministerio de Educación, a través de las instituciones educativas y puntualmente de la tutoría escolar, de TOES se llama ahora, el área de TOES, se encarga de hacer el seguimiento a estos jóvenes que se ausentan, que tienen faltas sistemáticas, se coordinan con los auxiliares, se hacen visitas domiciliarias, incluso en tiempo de pandemia se han hecho visitas domiciliarias para identificar, ¿no? Entonces hay unos protocolos que se siguen desde la tutoría. Ahora, si hay otras instituciones específicas con la deserción escolar, directamente no lo sé, pero por ejemplo, acá en Ayacucho hay el programa De Vida, y que es una ONG que se encarga de ver el tema de droga y alcohol. Entonces, que esa también suele ser una causa de deserción, ¿no? Entonces, lo que se busca a partir de este programa de vida es prevenir. Es un programa básicamente preventivo. Para evitar la deserción, mira, hemos tenido cosas muy puntuales, por ejemplo, en la participación de la Policía Nacional de la zona,
en algunos talleres. Sé que a través de la Fiscalía de Familia también hay un programa, pero es más que nada para los jóvenes que han cometido algunas faltas, ¿no? Que en el caso de menores no se llaman delitos, sino se llama infracción. Entonces, la Fiscalía ha visto programas de reinserción para jóvenes que han cometido infracción y que definitivamente los jóvenes que están en estas situaciones pues son muchachos que tienen problemas con la escolaridad, han dejado de estudiar o asisten de manera muy irregular. Pero un programa así puntual y específico que conozca, solo dedicado a ver casos de deserción, no. Están vinculados con otras cosas, ¿no? Como te digo, la prevención del consumo de alcohol, de drogas, de estos juegos peligrosos como la ballena azul. Y por eso es que hemos tenido intervenciones a través de charlas, de talleres con la policía, con personas de la Fiscalía de Familia. Esas son las cosas que se hacen, que generalmente responden a la gestión de la propia institución educativa y que no es que necesariamente vengan ya dispuestas por otras instituciones, ¿no? Sino de la gestión del director, de las personas a cargo, de los coordinadores de tutoría, etc. Mira, yo creo que no hay método del todo perfecto, del todo preciso. Trabajamos con personas y las personas somos distintas y creo que hay que ir buscando con mano derecha y mano izquierda cómo ir encontrando la forma. Además que cada estudiante aprende de distinta forma, cada quien tiene sus propios estilos, sus propios ritmos de aprendizaje y eso hay que respetar. Sin embargo, creo que la crisis de familia es una cosa que nos dificulta mucho el trabajo. Los profesores actualmente estamos muy desautorizados y no me refiero a que sea necesario castigar ni nada, pero no podemos, estamos limitados de hacer muchas cosas, ¿no? Es difícil, estamos expuestos, o sea, si alguien, por ejemplo, reiteradamente pues no cumple, no se les puede llamar la atención, ¿no? Porque lastimosamente estamos expuestos a cualquier tipo de denuncias. Sin embargo, creo que sí, y los padres en la actualidad se han vuelto muy permisivos, o sea, se les permite todo a los chicos, están todo el día con los celulares, pues hacen las cosas cuando quieren, como quieren, entonces hay demasiada permisividad y eso dificulta mucho. Los padres han perdido autoridad y bueno, a veces pretenden que sea el colegio el que ponga límites, que sea el colegio el que diga qué cosas sí, qué cosas no, cuando hay cosas que definitivamente tienen que venir de casa y nosotros apoyamos. Pero la ética, los valores, los límites deben venir desde casa. Yo creo que una primera cosa es poder llegar a los jóvenes, que es difícil, ¿no? En estos tiempos, pero una forma como ayuda, yo creo que ayuda es poder ganar la confianza de los jóvenes, acercarnos más allá de desarrollar un área determinada de aprendizaje, más allá de enseñar matemáticas o comunicación o sociales, etcétera. Tener la cercanía con los estudiantes, porque hay muchos chicos pues que tienen los padres que tienen y eso no va a cambiar. Sin embargo, que ellos sepan que su historia puede ser distinta a la historia de sus padres y que ellos son los responsables de cambiar la historia. O sea, no es la mala suerte, ya no es la casualidad, sino que ellos sepan que sí, que de repente les va a costar no repetir los modelos de mamá, no repetir los modelos de papá,
pero que es posible tener una mejor vida, que se merecen una vida digna, una vida buena. Entonces, en la medida de que a los estudiantes se les convence de eso, pues yo creo que estamos realmente haciendo un trabajo educativo, ¿no? Pasar más allá de la enseñanza de las áreas para rescatar el ser persona de muchos que está venido a menos, creo que es la forma, más allá de cualquier, de uno u otro currículum, de una u otra propuesta educativa, que creo que no hay propuesta mala y que tampoco única, que ya la experiencia a uno le va dando la posibilidad de articular cosas del pasado y cosas del presente, y no cerrarse a los cambios, porque tenemos que estar dispuestos a los cambios, a la actualización, a la modernidad, todo lo que trae la tecnología. Yo creo que el gran desafío está en que podamos encontrar un lenguaje para comunicarnos con los jóvenes y llegar al corazón de ellos, de manera que ellos puedan recobrar la confianza en sí mismos y avanzar. Y en la medida que eso sucede, yo creo que es posible pensar en una educación distinta, ¿no? Sobre todo con mejores resultados. Ok, un gusto. Bueno, espero que sea de ayuda estas respuestas, que son solamente el compartir la experiencia, no hay verdades absolutas, o sea, no hay aquí el dueño de la verdad y de la razón, sino que todo lo que te he compartido es a partir de la experiencia. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con la psicóloga Nicole Espinosa Vargas, egresada de la Universidad Cayetano Heredia, que le voy a contar un poco acerca del proyecto que estoy realizando con mi grupo. Pero antes de eso quiero que ella me comente un poco más acerca de ella. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicole, por favor. Coméntame, ¿cómo te va? Buenas tardes, Edu, muchas gracias. Bueno, respecto a mí, sí, soy egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy psicóloga clínica. Dentro de mi experiencia laboral he estado trabajando como coordinadora del área de tutoría y consejería psicológica de la Pre Cayetano, en el cual hemos podido observar algunos temas, algunos proyectos respecto al tema de bienestar educativo, habilidades socioemocionales, entre otros, y me interesa muchísimo también ese campo. Genial lo que me cuentas, la verdad. Y bueno, yo te voy a comentar un poco más a fondo porque después te voy a pasar a hacerte una entrevista. Lo que sucede es que con mi grupo estamos haciendo acerca de la deserción escolar, de la carencia de bienestar en los colegios, en general todo lo que respecta a la educación y cómo en el Perú se ve una pobre educación. En sí es trabajar esos temas. Por eso quiero proceder a hacerte la primera pregunta. ¿Qué piensas de la educación actual que se da en el Perú? Ok, es una pregunta un poco compleja, ya que no olvidemos que dentro de Perú tenemos la parte de, digamos, educación pública y educación privada, que por lo general tienen diferentes estilos, incluso diferentes formas de poder trabajar los conceptos y también las unidades de trabajo que se realizan, ¿no? Considero que, si bien es cierto, ha ido mejorando, no es una de las mejores educaciones a nivel mundial. Creo que se hace mucho hincapié en el tema de conocimientos, netamente, pero no necesariamente en el tema de habilidades. Nosotros sabemos mucho que para poder tener un buen desempeño, no únicamente a nivel académico ni laboral, digamos en un futuro del desarrollo humano, no únicamente hacen falta conocimientos, sino también hacen falta habilidades, actitudes, aptitudes. Y esto sería muy importante que se pueda trabajar desde el nivel básico de educación para que el ser humano se vaya desarrollando de forma íntegra y que no únicamente se enfoque exclusivamente en el tema de manejar conocimientos, conceptos o teorías o conocer fechas, sino más que nada que este ser en desarrollo pueda conocer todo el proceso. Claro, y tal como lo mencionaste al inicio, la educación se divide en pública y privada, y tal vez esta pregunta debería constar de dos partes, porque es muy extenso hablar de la universidad, perdón, de la educación pública y de la educación privada. Pero ahora bien, en base a lo que me estás diciendo, te comento lo que hemos trabajado con el grupo, las propuestas que hemos estado haciendo y una posible solución que hemos adelantado a todo esto. Estamos pensando hacer una campaña, que la campaña profundice para hacer una red de instituciones, y en esa red de instituciones aplicar en cada uno un filtro psicológico que constaría de ser un test de Bark, que bien sabes tú qué es eso, Claro. y separar a los estudiantes por inteligencias.
las 8 inteligencias que conocemos, para que así tengan una mejor educación. Es lo que estamos planteando con nuestro grupo, lo que queremos lograr y por lo que estamos haciendo todos estos procesos. Interesante. Por eso paso a la segunda pregunta, la cual es, ¿considera que la manera de enseñar era mejor años atrás o es mejor en el presente? Bueno, a nivel personal sí considero que ha habido una mejora. Claro que nos faltan muchos años de mejora también, pero tengo cierta información de que antes, digamos, décadas atrás, grupos etarios atrás, no únicamente ustedes ni digamos, los de mi generación, sino generaciones anteriores, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, tenían una educación mucho más enfocada en el contenido que en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Muchos se les inculcaba la idea de repetir y repetir y repetir para poder memorizar ciertos temas o ciertas ideas y no se hacía tanto hincapié en la reflexión o en el pensamiento crítico. Actualmente, por lo que se puede observar en las unidades de trabajo de Minedu, de las diferentes UGELs, ellos buscan esta forma de poder trabajar el pensamiento crítico en cada una de las unidades, ¿no? Y se hace como una especie de trabajo complementario en base a esto, ¿no? Ya no es únicamente que sepas que 2 más 2 es 4, sino que sepas por qué 2 unido a 2 resulta ser 4. Ya no es únicamente obligarte a repetir un mismo tema, sino que tú mismo llegues a la conclusión del por qué se está llegando a esto, ¿no? Y creo que ese es un gran avance, aunque como mencionaba, aún faltan algunos escalones más para poder seguir avanzando. Y claro está, se mecanizaban antes la educación, creo que es algo que englobaría todo lo que me has dicho previamente. Y es cierto, ¿no? Es cierto que la educación antes era muy distinta, hacía falta creatividad en el método de enseñanza, que creo que es lo que se aplica hoy en día en institutos, universidades, en los colegios, aunque en algunas partes, afortunadamente, como las partes alejadas, las zonas rurales, aún ahí se carece de muchas cosas, aunque la gente le sobra las ganas de aprender. Claro, incluso hay, digamos, ciertas personas que dirían que esto no es tan así, porque al menos dentro de la educación rural no conozco mucho de ella, digamos, a nivel práctico. No he trabajado dentro de una zona rural, pero sí conozco por experiencias de personas que han llevado una educación rural, que comentan que incluso hay algo positivo dentro de, digamos, todas las limitaciones que pueden tener, es que ellos pueden tener una educación más práctica, ¿no? Si es que están hablando de, no sé, de matemáticas, de sumas, de multiplicaciones, tienen instrumentos a nivel rural, digamos, de chakras, cómo cosechar ciertas cosas, que los ayudan a poder materializar o a poder tener algo concreto con lo cual trabajar y con lo cual entender qué es lo que están trabajando, digamos, a nivel abstracto. Claro, ellos aprenden, se podría decir, mediante la práctica. Exacto. Ya no directamente leyendo o aplicando una fórmula, sino que aprendiendo mediante la práctica. Acá nos damos cuenta de que en las diferentes partes del Perú, las diferentes entidades y lugares donde podemos aprender es muy diferente, pero cada uno sí trae consigo sus beneficios. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿considera que la salud mental del alumno es primordial para tener un buen rendimiento? ¿Por qué? Claro que sí. La salud mental es básica para que el ser humano se desarrolle de forma óptima. Y en el lugar más vulnerable, por así decirlo, donde se encuentra el ser humano, en la etapa más vulnerable donde se encuentra es justamente en la niñez y adolescencia, podría decirse, ¿no? Y justamente son los momentos donde se encuentra en una etapa educativa, en una etapa escolar obligatoria, ¿no? Primaria y secundaria. Eso quiere decir que si el alumno no tiene una tranquilidad o herramientas a nivel psicológico y socioemocional para poder afrontar este proceso de cambio de niñez a adolescencia o incluso de adolescencia hacia adultez, esta persona va a tener muchas dificultades para poder encontrar su camino a nivel profesional y también incluso para poder desarrollarse a nivel académico, ¿no? Incluso pueden presentarse algunos problemas que arraiguen esto más, ¿no? Como el hecho de quizás dudas acerca de su capacidad educativa o dudas acerca de su futuro profesional, que también se ha visto muchísimo dentro de estos últimos años y más con la pandemia. Ahora bien, te comento, o sea, sí, genial todo lo que me has dicho, entendido, y te lo digo por partes, ¿no? Como el proyecto te está explicando cómo es lo que va, qué es lo que estamos desarrollando con mis
compañeros. También, como dices, la salud mental es muy, muy importante, esencial hoy en día. Y lamentablemente a veces se ve intimidado eso en las instituciones. Algunas personas por eso acuden a un psicólogo o necesitan siempre una ayuda profesional. Un claro caso que vimos por el cual se genera deserción escolar que estuvimos trabajando era el bullying, la falta de motivación. Y yo creo que no directamente, pero sí está implicado en la salud mental. Incluso está implicado dentro de la salud mental todo esto que comentas, porque si uno no se siente cómodo en el espacio donde está aprendiendo, muy difícilmente se va a adaptar o va a retener la información que se le está brindando en el colegio, ¿no? Entonces, sí tiene muchísimo que ver el bullying y la motivación del estudiante dentro de su salud mental y dentro de su desempeño académico. Claro, entonces paso a la cuarta pregunta. En la actualidad, la deserción escolar es uno de los principales problemas, tal cual te lo acabo de comentar. ¿Qué opinas acerca de este tema? La verdad, la deserción escolar es un tema bastante alarmante, diría yo. Tiene muchas posibles causas, pero también muchos efectos que aún no se han visto, ¿no? En algunos casos, incluso puede llegar al hecho de que la persona se sienta quizás tan, por así decirlo, infravalorada, que decida no tener expectativas altas del futuro, ¿no? Digamos, mantenerse en un estatus no tan ideal para su desarrollo, para su desempeño familiar, social, académico o incluso laboral. Esto quiere decir que si esta persona en su entorno, lo lógico, sí, pues lo lógico es que alguien llegue únicamente a la secundaria y ahí finalice, o incluso que ni siquiera termine la secundaria, posiblemente esta persona se mantenga con esas expectativas, ¿no? Incluso teniendo un buen potencial a futuro, quizás teniendo buenos sueños, teniendo ideas o una vocación profesional bastante fuerte, o algo incluso que podamos estar necesitando actualmente en el Perú, pero que por el tema de la deserción, por las causas que generan esta deserción, no lo llegue a hacer. Entonces esta persona y todas las que vayan desertando pueden ver su vida y su futuro truncado. Y es algo bastante alarmante, como mencionaba, porque esto genera consecuencias a nivel personal. La persona no se siente tranquila o no siente que que no se haya podido desenvolver adecuadamente, o incluso que tenga temas pendientes con esta misma persona, o que pueda sentir incluso que se ha fallado a sí misma al momento de desertar. Pero esto obviamente se ve ya años después, no se ve en el momento en el que uno decide desertar, sino ya pasados más de 10 años por ahí. Y esto, digamos, que no tiene forma de volver atrás, no podemos regresar atrás en el tiempo para que esta persona tome una decisión diferente. Y bueno, lo que te quiero comentar va en dos partes. Así sucede hoy en día todo lo que has dicho, ya que cuando salen, bueno, desertan del colegio, tal vez no tienen menos posibilidades de salir adelante, ya no se ven como personas realizadas, afectan muchas cosas, también pueden generarle problemas de salud mental, volviéndole a entender un poco. Y lo otro es que siento que es importante encontrar el principal factor, a pesar de que haya varios, de la deserción. Y yo creo que, bueno, ¿usted cuál quería abrir un nexo que es lo más relacionado, un factor relacionado a la deserción escolar? Omitiendo los anteriores que le había mencionado. Es un poco complicado separar los factores porque principalmente en este caso están bastante relacionados, ¿no? Sabemos que al menos en el Perú uno de los motivos por los cuales un estudiante deserta es o por el factor económico, por el factor familiar y también por el factor emocional o psicológico, ¿no? Entonces, si es que nosotros separamos el factor económico, posiblemente podríamos observar únicamente a la familia y al ser humano, pero quizás encontremos problemas cuyos orígenes se encuentren en la parte económica, ¿no? Entonces, si es que le damos una visión únicamente de la parte psicológica o incluso la parte interaccional, es decir, con el familiar o con la sociedad, podemos ver que uno de los principales problemas que generan esta desertación es los problemas dentro de la familia, ¿no? Violencia familiar o ausencia de padres, que por lo general
al tener esta ausencia de los padres o la indiferencia de ellos, el estudiante no se ve presionado a continuar sus estudios. Entonces, aquel estudiante que no se sienta lo suficientemente motivado, yendo ya a la parte psicológica, que no tenga una motivación adecuada, una motivación ideal, o incluso que esté pasando por problemas de violencia escolar, bullying, quizás aislamiento dentro del colegio, es decir, que los demás compañeros no quieran relacionarse con él, que también estaría dentro de la violencia escolar que se puede vivir. Este alumno va a tener problemas para poder sentirse motivado. Y si a esto le añadimos la ausencia de padres o la violencia intrafamiliar que puede estar ocurriendo, esta persona va a tomar la decisión de simplemente alejarse de eso que para él sí significa un problema, ¿no? Es decir, si es que para mí ir a un colegio implica sentirme mal, sentirme desdichado, sentirme menos que los demás o incluso no sentirme parte de un grupo, que incluso es algo bastante importante dentro de la adolescencia, sentirte parte de algo. Si no me siento parte de esto, entonces, conclusión, mejor me alejo de ello, deserto y ya no regreso al colegio, para poder lidiar con mis problemas dentro de familia, porque se puede salir uno del colegio, pero no se puede salir de la familia. Entonces, estaría optando por uno de los dos. Creo yo que esas son las causas más importantes o las que más mueven a la decisión de salirse del colegio. Y sí, nadie se podría quedar en un lugar donde no se siente cómodo, donde no se siente bien. Efectivamente. Y hablando de la familia, es trágico que el único apoyo, se podría decir, que tiene una persona, mayormente su familia, porque son las personas más cercanas, y cuando se implican problemas entre la familia, la educación y la economía, yo creo que esta persona sufre mucho, no sabe qué hacer y por eso se va del colegio y de ahí le vienen otros problemas encima. Pero bueno, afortunadamente, hablando en contraparte, algunas personas retoman sus estudios cuando son un poco más grandes, cuando llegan a ser un poco más maduros y a pesar de tener una edad pueden asistir a colegios que mayormente creo son públicos si es que sí tienen problemas económicos. Pero bueno, no alargando más esto, paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles piensa usted que son las principales causas por lo que los niños abandonan la escuela? Como te comentaba, considero que dentro de estos tres factores hay muchos otros que se puedan trabajar, ¿no? El hecho de, bueno, a nivel económico, claro está, la posibilidad de que no exista suficiente dinero dentro de la familia para poder pagar por un servicio privado o incluso dentro del público. Se han visto casos donde los niños tienen dificultades incluso para poder acceder a un transporte que los lleve al colegio. No todos viven a 2 cuadras del colegio. Pues, por lo general, uno siempre tiene que tomar como mínimo un carro para poder llegar a su institución. Y el hecho de no tener dinero para poder tomar este transporte hace que a la larga vayan faltando, ya no asistiendo a clases, perdiéndose la información que hay dentro del colegio y sintiéndose perdidos, y por lo cual deciden simplemente salir del colegio. A nivel familiar, como te comentaba, es el tema del apoyo, la presencia, más que nada la presencia de los padres, ¿no? Si la presencia de los padres no es notoria para el adolescente o para el niño, va a generar y va a impactar dentro de él y en su motivación. Y dentro del colegio o dentro a nivel psicológico, juega mucho el tema de la parte social, es decir, cómo se relaciona él con sus compañeros, con los miembros del colegio, ya sea docentes, directivos, administrativos, entre otros, porque esto va a suponer su segunda casa. No olvidemos que tanto los niños como los adolescentes, al momento de estar en una educación básica regular, siempre van a pasar la mitad de sus días en el colegio y la otra mitad en la casa. Entonces, si dentro del colegio tienen un soporte social, se pueden sentir confortables. Si es que por el contrario lo que encuentran es violencia, incomodidad, insatisfacción, irritabilidad de los docentes o de los mismos compañeros, problemas de comunicación con los directivos cuando surge algún tipo de problema dentro de clases o con algún compañero, es decir, temas de bullying, tampoco va a ser suficientemente motivante como para que él decida continuar sus estudios. Entonces creo que esas serían las principales causas. Y son sucesos, eventos trágicos, la verdad. Y como mencionaste al inicio, lo del transporte, la lejanía,
Aunque bueno, en algunos lados se ve que quedan, por ejemplo en las provincias, que quedan muy lejos de su institución, pero van a pie, o incluso salieron noticias que un jovencito iba, creo que con su mascota, su llamita, su vicuña, Claro. no se ve. Y bueno, ahora un paréntesis viendo lo bonito, eh, yo creo que también se divide en, o sea, depende de una persona, porque a veces se ve, como este caso del niño que le menciono, que sí quiere aprender, sí quiere ir, y algunos se dejan influenciar, pero demasiado. Está bien tener problemas, todos tenemos problemas, pasamos por situaciones desagradables, pero yo creo que está íntegramente en la persona el buscar la manera siempre para poder aprender, salir adelante y lograr lo que uno quiere. Pero creo que eso va más inclinado a lo psicológico, ¿cierto? Claro, esto que mencionas justamente se llama resiliencia, de la capacidad que tiene una persona para poder hacerle frente y afrontar las situaciones adversas y salir exitoso de ellas. Esto quiere decir, estos casos que mencionabas, ¿no? de aquellos alumnos que a pesar de la adversidad, de las dificultades económicas que tengan, igual asisten al colegio, habla mucho de la resiliencia que tienen. Y todos los niños, todos los adolescentes, los seres humanos en general tenemos esta capacidad de resiliencia, pero no todos lo llegamos a desarrollar como tal, porque necesitas algunos componentes. Incluso dentro de este marco que planteas de los niños que no tienen accesibilidad y que a pesar de eso pueden llegar hacia el colegio, habla mucho también de su motivación, ¿no? Quizás sería diferente si es que este alumno no sintiera una motivación por asistir al colegio, si lo que encuentra en el colegio es violencia, o no le llama la atención, o no llega a entender al profesor, o incluso hay dificultades dentro del colegio donde el docente a veces no está, o cuando está no presenta la clase de forma adecuada, o se olvida algunos temas, diferentes situaciones que pueden ocurrir, que pueden generar que el alumno no se sienta tan motivado. Pero si es que hay una motivación fuerte dentro del colegio, aparte de la motivación personal que pueda tener para poder sobresalir y para poder tener, digamos, una guía y una brújula de qué es lo que quiere en un futuro, esto lo ayuda para poder mantener esa resiliencia. Claro, y todo lo que me has comentado, con todo lo que te has explayado, va referente a la siguiente pregunta que te voy a hacer, que también tiene que ver con los factores psicológicos. ¿Y cuáles son los principales factores en el ámbito psicológico del niño por el cual abandona el colegio? Y como decía, principalmente la motivación es uno de los factores psicológicos más importantes. Otro de ellos considero que podría ser el tipo de inteligencia que tengan, ¿no? Sabemos que, aunque ha habido avances, la mayoría de colegios, principalmente públicos, la forma de trabajo siempre se ha enfocado en una inteligencia lógico-matemática o una inteligencia relacionada a la lingüística. Siempre, digamos, vertimos en estos dos o incluso en estos tres, donde se abarcaría lo lógico-matemático, lo lingüístico y lo tecnológico o lo científico, ¿no? Digamos que estas tres inteligencias en nuestra sociedad siempre han influido bastante, mientras que las otras inteligencias siempre se han dejado de lado, ¿no? Si el niño tiene una inteligencia más naturalista, no siempre se le da digamos, tantos elogios como se los daría a una persona que sí tiene una inteligencia lógico-matemática, ¿no? Entonces, al tener este tipo de inteligencia con la sociedad en la que nos encontramos, también es uno de los factores por los cuales uno decidiría o optaría por la deserción escolar. Uno tercero que se me viene a la mente es la capacidad de resiliencia que pueda tener esta persona para poder afrontar estas diversas dificultades que ya hemos comentado. Finalmente vendría a ser el tipo de personalidad que esta persona tenga, ¿no? La personalidad dentro del ser humano rige mucho cuáles pueden ser sus decisiones, sus conductas frente a situaciones diversas, no únicamente adversas, ¿no? Entonces, si esta persona tiene una personalidad más, por así decirlo, más introvertido, posiblemente frente a dificultades que encuentre en el colegio, lo que va a hacer es mantenerse callado, ¿no? Y esto alimenta que no tenga una adecuada capacidad de resiliencia o incluso que la motivación vaya bajando. Si por el contrario tiene una personalidad más extrovertida, posiblemente levante la voz ante alguna dificultad o ante alguna injusticia que observe, se puedan ir cambiando cosas. Entonces creo que estos factores juegan muchísimo dentro de la decisión de deserción o no deserción. Es interesante, sobre todo el segundo punto que me comentas, ya que se ve presente en las instituciones privadas y públicas, que hace falta aumentar, incrementar el aprendizaje o la estimulación de las diferentes inteligencias que nosotros portamos. Por ejemplo, se veía en los horarios académicos cómo se lleva solamente una hora de arte, se lleva una hora de educación para el trabajo, se lleva una hora o 2 horas a la semana máximo de ciencia, tecnología,
muy poco, Educación educación física también. Y algunos colegios que es aún peor que no cuentan con un espacio, un área dedicado a la psicología, por así decirlo, que te puede enseñar acerca de la psicología, y otro muy aparte, un tutor que tenga estos conocimientos que te pueda orientar cuando tengas problemas o puedas charlar con él. Es más, ni enfermerías tienen algunos colegios, que bueno, es otro tema, ¿no? Ujú. Pero hablando de esto, si se incrementaran las horas, ¿usted cree que si se incrementaran las horas de estas áreas, habría una mejora? Sí, yo considero que debería, más que incrementar las horas, creo que sería ideal hacer una integración de temas, ¿no? Como te comentaba ahora, en el sector público se está buscando trabajar diversas aptitudes o diversas etapas del conocimiento del estudiante y el pensamiento crítico dentro de muchas áreas, no, no únicamente en lo lógico-matemático, pero el razonamiento o el razonamiento verbal, sino también incluso en religión le pueden poner ahí un poco de pensamiento crítico para poder hacer un análisis, y esto genera que el estudiante pueda formarse su propia idea, ¿no? Entonces creo que iría más por ese sentido, ¿no? No únicamente enfocar a si tengo una sola hora de arte a la semana, entonces solo en ese momento voy a hablar de arte, o solo en ese momento voy a dejar que el estudiante realice actividades artísticas. Sería más que nada hacer una inclusión de herramientas de diversas inteligencias o incluso de diversos estilos de aprendizaje, ya que hablabas del test de BAT, dentro de las demás áreas, ¿no? De las demás clases. Si es que se va a trabajar, no sé, acerca de un libro en la parte de literatura, sería ideal que incluso dentro de las horas de literatura se pueda dar un pequeño espacio para la inteligencia artística, para que puedan realizar algo relacionado al arte en base a esa literatura. No sé, una escenificación teatral o un mural, una poesía, etcétera, lo que se pueda realizar, y ahí ya no estarías únicamente debatiendo entre quitarle o añadirle horas a la plana curricular, sino integrar conceptos, que es, creo yo, lo más importante. Claro, y esto de integrar conceptos no se ve muy a menudo en los colegios o casi ni se ve, pero y por eso mismo creo que existen talleres. Y los talleres, aquí entran otro de nuestros problemas, el cual era el factor económico, ya que quiero hacer un taller, quiero participar, me gusta, cuenta con arte, cuenta con ciencia, puedo hacer alguna aplicación, ¿no? Todos esos talleres que vemos, pero tienen un costo, no tengo dinero, no estudio, me desmotivo y entonces al final no aprendo nada, me bloqueo. Pero también sucede que en otra parte, la misma negatividad proviene de nuestra familia, que es otro punto con el cual estamos trabajando, que papá, me gusta dibujar, me gusta pintar, soy muy bueno para esto, pero que no, que como dicen los padres, eso no te da dinero, no vas a ser exitoso, o mayormente como lo que se ve, a usted le comento, ¿no? Relacionándome ahora con usted, con lo que usted ha desarrollado, estudiado la psicología, que por ejemplo los padres dicen que la ingeniería, que esto y lo otro, que la uni, que ahí debes estar, debes conseguir un buen trabajo, ahí va a estar tu estabilidad, y después cuestionan carreras muy importantes como la psicología, la comunicación, el audiovisual, todo lo tecnológico y lo innovador de hoy en día. Las personas también no menosprecian un poco eso. Sí, es correcto, es correcto. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿conoce usted alguna organización o comunidad que vea este tipo de temas, todos los que mencionamos? Que estén enfocados en la deserción, me parece que no, pero sí he escuchado hablar y he más o menos indagado de algunas ONGs que se enfocan en fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes. Por habilidades blandas me refiero justamente a las habilidades que pueda llegar a tener este estudiante para poder integrar esta información, como mencionábamos antes, las habilidades a nivel de inteligencia que tengan, de los estilos de aprendizaje, etcétera. Hay centros como, bueno, ONGs como Comparte Perú, donde también puede hacer algún voluntariado, donde le dan mucho enfoque tanto en el tema de conocimientos como el tema de habilidades socioemocionales, ¿no? Brindan un acompañamiento a diversos estudiantes en zonas vulnerables. También hay una ONG llamada Perú Champs, donde tienen diversos programas, algunos enfocados en mejorar digamos, los conocimientos que tienen, como una especie de clases de fortalecimiento. Y también tienen otros enfoques más en la habilidad socioemocional o en el liderazgo, que ellos se basan muchísimo en el tema del liderazgo, justamente para poder desarrollar estas habilidades, mantener la motivación, fortalecer la resiliencia y también enriquecer mucho las personalidades que puedan tener, ¿no?, los estudiantes. Creo que esos dos son los principales y los que más he estado escuchando, que están enfocados en el tema educativo. Sí, son bastante sonados, creo, actualmente, y bueno, me alegro que usted sea partícipe o haya sido partícipe en algún momento de voluntariado, preocupándose por la educación, ¿no?, de todos los peruanos, de los jóvenes peruanos. Y bueno, volviendo a lo inicial, lo que le había comentado al inicio de la entrevista,
acerca de las campañas, las ONGs y todas las entidades sin fines de lucro. También mi proyecto, o el proyecto que estamos trabajando con nuestros compañeros, es hacer una campaña. Inicialmente una campaña. Sé que puede ser uno más, como algunos podrían pensar, pero para hacer algo grande tenemos que iniciar de algo más pequeño. Así que para hacer la campaña, para poder hacernos conocidos, ir a los colegios, aplicar este método del filtro psicológico, incluyendo el test de Mark, y después, poco a poco, con ayuda de una entidad, una ONG, poder crear la red de instituciones que yo le mencioné a usted. Claro, me parece algo bastante ideal, quizás innovador, el hecho de no únicamente enfocarse en la parte de conocimiento, porque me parece que la mayoría de instituciones privadas, no sé tanto si es que las públicas realizan esto, pero al menos en las privadas sé que cuando un estudiante quiere ingresar, se les toma unas pruebas, ¿no? Como para poder ver dónde se encuentran a nivel lógico-matemático, a nivel comunicativo, etcétera, pero no hay como tal un filtro psicológico. Me parece que únicamente hay unas entrevistas. Y al momento de tener este filtro psicológico, no con ánimos de etiquetar al estudiante, sino con ánimos de conocer cuáles son sus habilidades y cuáles poder potenciar o con cuáles trabajar para darle información de calidad y que pueda ser significativo su aprendizaje, me parece algo bastante ideal. Y sí se ve cuando alguien quiere estudiar, retomar los estudios o posicionarse en algún grado, toma un examen, son unas preguntas, literatura, libros, filosofía, ciencia, matemática, haces bien, problemas, ecuaciones, lo típico que se ve en un examen escrito tanto en los de admisión o en cualquier lugar que quieras entrar. Y mayormente a veces solo se hace eso y algunos, por ética o por otro motivo, harán ya la entrevista psicológica, pero no todos no cuentan con eso, lamentablemente. Y bueno, dicho esto, paso a la siguiente pregunta. ¿Conoce o ha visto alguna actividad o campaña educativa que se haya realizado ahora último, puede ser en los últimos meses? ¿A través de qué medios se enteró? Campaña... no he llegado a escuchar acerca de una campaña como tal, como te comentaba. Sí he escuchado de algunos, podría decirse, cursos que realizan algunas entidades, algunas ONGs. Pero como tal una campaña que se enfoque en varios colegios, en todos los colegios a la vez, no he escuchado. Y se ve ahí la carencia que hay, ¿no? O sea, no falta una motivación también por parte del Ministerio de Educación que pueda generar estas campañas y puedan ir a los colegios. Pero usted, a las pocas campañas que ha visto, ¿por qué medios se enteró? ¿Por qué red social, un anuncio, una propaganda en la tele? En general, creo yo que este tipo de campañas, al ser con el objetivo, si es que me pongo a pensar en lo que me comentabas, en cuál es el objetivo, digamos, de la campaña que me comentas que tienes con tu equipo, me parece que estas campañas tendrían a ser más internas dentro de Minedu y que entonces eso me viene a la mente de que esta información podría estar dentro de las páginas de Minedu, ¿no? Ahora, las campañas que sí son fuera, como un agente externo brindándole ayuda a estudiantes de forma libre y no enfocándose únicamente en los colegios, estos los he estado observando más que nada. Sí, en redes sociales, las redes sociales digamos más utilizadas hoy en día, Instagram, TikTok, en la parte ya más profesional también he estado escuchando alguna de ellas, LinkedIn, que son digamos donde más se mueve este tipo de información. Entonces, abriendo un paréntesis, si yo quisiera empezar con mi campaña, quisiera comenzar a promocionar, a ser escuchado, por así decirlo, podría empezar por una de esas redes sociales que usted me menciona. Efectivamente, sí. Bueno, dicho eso, pasaría a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que los métodos de enseñanza aplicados en la actualidad son óptimos para el correcto rendimiento de todos los estudiantes? Considero que los métodos como tal son insuficientes, porque como mencionábamos anteriormente, el enfoque que se tiene actualmente y se sigue manteniendo de hace muchos años es el enfoque en conocimientos, no tanto enfocado en las habilidades y los aptitudes que pueda tener el estudiante, sino más que nada a nivel de cuánto sabe y no cómo lo llegó a aprender, ¿no? Y esto creo que caemos en una dificultad por el hecho de creer que todos los estudiantes tienen el mismo proceso de aprendizaje, tienen la misma forma de aprender. Y no es en realidad lo real, ¿no? Realmente cada uno de los estudiantes tiene un estilo de aprendizaje diferente, una inteligencia diferente y unas inteligencias incluso, porque no todos tienen una sola, algunos tienen 2, 3, 4, incluso todas bien desarrolladas. Y es importante tener en cuenta estas variables para poder dar un servicio educativo adecuado, ¿no? Es decir, si es que voy a enseñar algún conocimiento que es importante que sepan, sí, es importante conocer conceptos,
pero la pregunta es, ¿de qué forma yo lo estoy enseñando como para que todos los estudiantes puedan sacarle provecho a esta información? Si es que la información viene enfocada únicamente a los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje visual, es decir, brindándoles información visual para que puedan leer, para que puedan verla en un video, no todos lo van a poder aprovechar de la misma forma, ¿no? Los estudiantes que tienen un aprendizaje más auditivo, posiblemente leyendo el libro no lo entiendan al 100%, o incluso los estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje kinestésico, no lo van a aprender leyendo, lo tienen que aprender haciendo o replicándolo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto utilizo esta información o estas variables para que todos puedan sacarle provecho a esta información? Creo yo que si esa pregunta la hacemos hoy en día a los entes directivos de Minedu, posiblemente la respuesta sea muy poco. No se utiliza este tipo de herramientas. Sí, y es muy poco eficaz, no hay las herramientas necesarias como usted lo menciona. Y bueno, mi proyecto va relacionado a todo lo que usted ha dicho, ya que se necesita el filtro para poder hacer un test de VAR, que yo creo que el test de VAR, como usted lo debe conocer muy bien, muy a fondo, es muy necesario. ¿Usted cree que sería necesario implementarlo en una institución ahora hoy en día? Me parece que sí, siempre y cuando esta información sea utilizada adecuadamente, ¿no? Si es que nosotros aplicamos una prueba, un test, un cuestionario para poder identificar algo en el estudiante, esta información que tenemos tiene que ser utilizada para algo, no únicamente para poder conocer al estudiante y se terminó ahí, sino para ver cuánta de mi población es de este tipo de aprendizaje, de este y de este. Y a raíz de esa información, tomar acciones, ¿no? Tomar acciones, hacer cambios dentro de la forma en la cual estoy enseñando, estoy brindando información a los estudiantes. Porque si únicamente se utiliza el test de VAR o cualquier otro que se pueda utilizar con fines de poder conocer cuánto de mi población tiene este tipo de aprendizaje y solo para tomarlo como un número, no vamos a llegar a una solución como tal, ¿no? Tiene que haber un acompañamiento de esta información que se hace después, cómo se apoya o cómo se generan cambios dentro de la estructura educativa para poder sacarle el jugo a esta información. Y bueno, usted tiene mucha razón en lo que dice. Debería ser así, debió ser así hace muchos años y hoy en día tal vez la realidad sería otro, ¿no? Respecto a la educación. Tal vez más profesionales, tal vez no solamente ser profesional y un cartón, sino más gente creativa, exitosa y que haya podido jactarse de haber tenido una educación espectacular en una institución que haya podido comprenderlo a él y haber satisfecho sus necesidades. Pero bueno, pasando a la última pregunta, le digo, si tuviera que plantear una forma en cómo ayudar para reducir este problema, ¿cómo lo haría? El tema de la educación, la carencia de educación, la pobreza, por así decirlo. Yeah. Es un poco complicado porque, claro, intentar solucionar un problema implica poder entender y atacar las causas que la generan, ¿no? Y hemos quedado, bueno, las causas principales dentro de la deserción escolar se encuentran la economía, la familia y a nivel psicológico. Posiblemente a nivel psicológico podamos hacer algo. Se puedan generar políticas, se puedan generar reglamentos dentro de los colegios, algunos proyectos que se puedan realizar de forma íntegra en todos los colegios, de todas las UGELs que rige Minedu. A nivel familiar sería un poco más complicado porque al final la familia termina siendo, digamos, si es que le queremos llamar institución, una institución muy íntima, ¿no? Donde lo que se rija dentro del colegio o lo que podamos regir los psicólogos o los docentes no siempre se va a realizar dentro de la familia. Y finalmente a nivel económico quizás muy poco podamos hacer como psicólogos porque digamos que la solución no sería darles el dinero, sino generar muchas otras políticas y eso ya tendría que ver ya a nivel del Ministerio de Trabajo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, entre otros ministerios. Pero si es que nos ponemos, digamos, a analizar hasta dónde podría llegar nuestro accionar, yo creo que la respuesta vendría a ser principalmente en un acompañamiento para las familias y en un seguimiento para los estudiantes. Creo que este tipo de accionar, incluso una psicoeducación ya a nivel de los docentes y los administrativos para poder cambiar la forma en la cual ellos perciben la educación, instruir en de qué forma utilizar estas herramientas, tanto de estilos de aprendizaje o incluso ayudarse de la tecnología, que también digamos es otro tema aparte, pero la tecnología, por así decirlo, es inevitable, ¿no? Entonces el hecho de erradicarla de los colegios no es la solución, sino complementarla o utilizarla para que se realice un mejor entendimiento del aprendizaje que se está queriendo dar. Entonces creo que esa podría ser la forma de no cambiar la situación,
sino quizás reducir o reducir el nivel de deserción escolar, el tema del acompañamiento psicológico dentro de las familias para poder fortalecer los lazos y mejorar la dinámica familiar que afecta de todos modos al rendimiento académico del estudiante, un seguimiento exhaustivo dentro de las aulas para poder ver temas de violencia escolar, de bullying, las interacciones con los estudiantes, de qué forma se mueven ellos, ver posibles líderes positivos o líderes negativos, porque también se encuentran en algunos puntos. Y también desde la parte de los docentes poder hacer una psicoeducación, una reestructuración donde ellos puedan utilizar estas herramientas de forma eficaz para que los resultados al final generen esta motivación en los estudiantes que mucho falta hace. Y bueno, tienes razón. La verdad que hace falta, hay mucho que hacer, hay mucho que pensar y se ve que el ministerio está sosegado ante todo esto, no hace mucho, no se mueve. Y yo creo que en generalizando, para todos los problemas con tanto que hay que hacer, tantas vueltas que hay que dar, por así decirlo, habría que hacer como una reforma institucional ya. Bueno, se podría decir, no hablando ya muy en grande. Claro. Algo que se puede lograr desde algo muy pequeño, con mucho tiempo, años de trabajo, creo yo. Aunque sí ha habido anteriormente, viendo nuestra historia, una reforma institucional en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que no resultó bien, porque el pueblo se levantó, el pueblo protestó, los estudiantes, no sé si sabes un poco de ese tema, pero así sucede. Y esperamos que va a haber un cambio, va a haber un verdadero cambio con esto que nuestro grupo, nuestro equipo, estamos logrando, estamos avanzando poco a poco, primero investigando y planificando, y poder conseguir algo a futuro, ¿no? Claro, claro que sí. Y este tipo de proyectos, la verdad, los felicito, porque este tipo de proyectos dan pie justamente a diferentes proyectos de ley, implementaciones que se pueden realizar en un futuro, que justamente parten de un grupo de personas que quieren buscar un cambio en algún problema que están encontrando. Bueno, muchas gracias el día de hoy por la entrevista, por tu tiempo, sobre todo, ¿no? Imagino que eres una persona ocupada. Y bueno, sí, muchachos, las personas que estén viendo este video, finaliza la entrevista. Fue un gusto y muchas gracias. Hasta grande.